¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una jornada nueva del ciclo de diálogos tributarios. Esta es nuestra quinta jornada. Como ustedes saben, organizamos nosotros la Secretaría de Capacitación y Cultura del sindicato AEFIP junto con la Universidad Maimónides. En esta oportunidad, la doctora Cristina Mancilla va a brindarnos las últimas novedades en materia impositiva y de la seguridad social. Y posteriormente, la doctora Romina Franco nos va a disertar sobre el tema específico que tenemos organizados para hoy, que es facturas apócrifas. Bueno, les quiero recordar eh, que vamos a colocar en el chat el formulario para que nos puedan dar el presente, y todos aquellos que se anoten van a recibir después el material de la jornada. Y también, como muchos de ustedes ya saben, todos aquellos que den el presente al final del ciclo con el 75% de asistencia van a tener el certificado que a fin de año emite la universidad. Eh, bueno, nada más agradecerle a las doctoras que participan en diálogos tributarios hoy, y a todos los compañeros del sindicato que hacen posible que estemos presentes, y a mis compañeros de la Secretaría, Día Herrera, Pablo Cejas y Matías Martínez. Y bueno, ya Cristina, te dejo para comenzar el tema. Buenas tardes a todos, bienvenidos y como dijo Rocío, vamos a presentar las principales novedades vinculadas al ámbito impositivo y previsional. No les voy a negar que es una tarea compleja elegir qué cosas dejo y cuáles no, porque eh, a mes, que es donde hacemos las presentaciones, hay muchísimo publicado y a veces uno dice qué puede ser interesante o qué es necesario para el participante. Así que espero que digamos, el resumen preparado les sea de utilidad y que todos lo puedan aprovechar. Me pareció que no podía dejar de mencionar algo importante, especialmente cuando dentro de la exposición tenemos hoy profesionales de distintas áreas, no solamente gente del organismo, porque después de muchos años, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social volvió a aprobar el programa de crédito fiscal. Un programa muy interesante porque recordemos que este programa siempre existió, es de la ley 22.317. Este programa crea el régimen de crédito fiscal que la empresa que hoy ingrese personal y pague las capacitaciones, luego va a recibir un bono de crédito para poder cancelar tributos nacionales. Este beneficio de la Secretaría lo que apunta es justamente a poder fomentar la capacitación de trabajadores no solamente ocupados, sino desocupados. En el año 2025, como les puse allí, uno de los objetivos es fortalecer competencias laborales tanto de trabajadores ocupados como de desocupados para poder posibilitar una inserción laboral e incrementar la productividad. Por eso la Dirección Nacional de Formación Laboral ha dispuesto cuáles van a ser las fechas para que distintas entidades puedan brindar propuestas e instructivos para su implementación en el año 2025. Esta figura no es, como les decía, nueva. Estos certificados de bonos de crédito fiscal van a poder ser entregados a empresas o cooperativas de trabajo. Quienes pueden presentar propuestas de capacitación son pymes, grandes empresas, cooperativas de trabajo. Estos organismos que deseen participar, primero tienen que estar inscriptos en el registro de instituciones de capacitación y empleo, que es el de la sigla REGICE, y hay un cupo anual de 400 millones de pesos para ser distribuido entre distintas regiones. Hay un valor hora que no excede de 20.000, 15.000 o 3.500 pesos, dependiendo del tipo de capacitación que se va a brindar.
Otra novedad que traemos es la publicación de la Resolución General 5727, vinculada a la importación desde Tierra del Fuego de ciertos bienes muebles. Esta novedad, entiendo, es interesante porque recordemos que el decreto 334 del año 2025 ha creado un régimen simplificado de importación de pequeños envíos de mercaderías originarias, ¿sí?, desde lo que llamamos el área especial aduanera, que es la provincia de Tierra del Fuego. Este régimen de importación simplificado se destina a personas humanas, pero que estén radicadas en el continente, es decir, en cualquiera de las provincias, excluida Tierra del Fuego, y la importación tiene que tratarse de bienes para uso personal o consumo, siempre que no esté prohibida su comercialización. Lo que propone la resolución es que toda empresa que hoy decida incorporarse a este régimen tendrá que comercializar sus productos a través de venta online, y los residentes en el continente van a poder habilitar en este momento una adquisición, pero recuerden, se puede comprar por periodo anual hasta un máximo de 3 unidades de la misma especie por año calendario. Lo único que me limita son 3 unidades con un límite de valor FOB de $3.000 por cada envío o por cada orden de compra. Es decir, que hoy tenemos que considerar que si alguien va a importar, por ejemplo, un microondas, una computadora o un celular, cada compra no puede exceder $3.000 de valor FOB en aduana, y tener en consideración que el tipo de cambio que se va a considerar para llegar a ese tope es el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al cambio, a la cotización del día hábil inmediato anterior a la efectiva compra. Esta resolución, a su vez, dispone que cada una de estas compras, que sería una importación para consumo y que desde el servicio aduanero tendrían que aplicar las percepciones de impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado, la resolución resalta que estas compras van a estar exentas de impuesto al valor agregado. El servicio aduanero igualmente mantiene sus facultades de fiscalización a partir de la importación, a efectos de evaluar si cumplen con los requerimientos dispuestos en la presente. La resolución 5728 vincula a los controladores fiscales. Recordemos que la resolución 3561 previó el nuevo régimen de utilización de controladores fiscales nueva generación. Pero cada controlador, cada equipo, tiene que ser homologado y autorizado por ARCA para su utilización. Y como consecuencia de la incorporación del régimen de transparencia fiscal al consumidor, transparencia fiscal que fue introducida por la Ley 27.743 de medidas fiscales paliativas y relevantes, donde una de las características de este régimen es que se debe discriminar, así se trate de un consumidor final, cuál es el importe neto y cuál es el impuesto al valor agregado, así como los demás impuestos nacionales indirectos. ¿Cuáles? Ingresos brutos. La resolución 5614 ya había dispuesto que dentro de los equipos nueva tecnología hay una cantidad de equipos homologados, y ahora se incorpora, ¿sí?, el equipo CRETS tipo caja registradora, y donde se deberán actualizar el firmware de estos equipos para que responda al régimen de transparencia fiscal. La resolución 5732 se vincula al tema de certificados de bienes registrables, porque
van a ver que de aquí en más todas las resoluciones parten de un objetivo principal, que es que el Estado Nacional busca lograr mayor eficiencia, eficacia y calidad, pero en favor del ciudadano. Y el decreto de necesidad y urgencia 70 del 2023, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, promueve la desregulación del comercio, servicios y su inclusión en todo el territorio, donde deja sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda normativa que distorsione los precios de mercado, importación y evite la interacción de la oferta y la demanda. ¿Esto con qué se vincula? Originalmente, la resolución 2762 había dispuesto un régimen de información que tenían que cumplir todos los que adquirieran el dominio de embarcaciones y maquinarias agrícolas, tractores, cosechadoras, grúas y toda aquella maquinaria o equipo de autopropulsión. Por lo tanto, se procede, ¿sí?, en ese momento, a cada vez que se constituía, transfería, cancelaba o modificaban derechos reales, había que registrarlo en la respectiva entidad. Bueno, esta resolución 2762 queda derogada por la nueva resolución que les estoy presentando, como tanto de los regímenes de información que hemos venido analizando en estos últimos meses. La resolución 5733, también a raíz de la entrada en vigencia del decreto 353 del 2025, donde se encomienda la simplificación normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y otros regímenes a su cargo, es que, apoyándose en la resolución 3421, que había dispuesto un régimen de información sobre operaciones de transporte de caudales, traslado, movimiento y entrega de fondos, custodia o tenencia de efectivo y o valores, etcétera, todo lo que se vincule a movimiento de fondos a través de transporte dentro del territorio argentino, debía ser informado. Bueno, les comento que se derogó esta aclaración que estaba en el anexo 5 de la resolución 3421. La resolución 5734, vinculada a bienes personales, acciones y participaciones societarias, también del 31 de julio, parte modificando la resolución 2151, porque recordemos que con la reforma introducida por la ley 27430, a partir del 1 de enero de 2018, nosotros hoy tenemos una definición de lo que es responsable sustituto en el artículo 6, apartado 2, donde ese responsable sustituto va a ser aquel que las leyes impositivas califiquen como tal. Y uno de los más reconocidos son las sociedades comerciales, incluidas las sociedades por acciones simplificadas, que se encuentran comprendidas en los alcances de la resolución 2151, quienes deben determinar e ingresar el impuesto sobre bienes personales que corresponda a las acciones o participaciones en su capital de cada uno de los integrantes del cuerpo societario. Esta responsabilidad sustituta, ¿sí?, por años tuvimos que el conflicto de que Rectificaciones Rivadavia fue uno de los primeros antecedentes de corte que sostuvo se podía compensar con saldos de libre disponibilidad. No teníamos en aquel momento la figura de sustituto, hoy la tenemos. Y ya hay un antecedente de corte, la causa Romers, donde admitió justamente este cómputo. Sin embargo, aquí la resolución 5734 lo que hace es incorporar un nuevo sistema aplicativo para determinar este gravamen y entra en vigencia a partir de su publicación en Boletín Oficial
siendo de aplicación para toda declaración jurada, original o rectificativa, desde esta fecha. La resolución 5735, que se vincula también al régimen de información financiera, se apoya en una modificación de la resolución 4298, donde se disponía un régimen de información a cargo de entidades financieras comprendidas en la ley 21526 y donde había que informar altas, bajas, modificaciones, saldos, movimientos de las distintas cuentas bancarias de acuerdo a lo que disponía el Banco Central de la República Argentina. Además, este régimen de información debía ser cumplido por agentes de liquidación y compensación registrados en la Comisión Nacional de Valores y las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión. Estas obligaciones de información mensual, ¿sí?, al periodo junio 2015, se ha diferido su presentación al mes de agosto 2025 inclusive. Es decir, se dividió el cumplimiento. La resolución 5736 modifica a la resolución general 5628, que había dispuesto la suspensión de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares, siempre hablando de medidas ejecutivas hasta el 31 de julio de 2025 inclusive, pero únicamente para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud. Se ha prorrogado la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, ¿sí? Esto es para tenerlo en cuenta. La resolución 5737 puso en marcha un programa aplicativo en el sistema móvil de AFIP. Es una funcionalidad que permite a cualquier contribuyente hacer una denuncia impositiva o previsional con la sola indicación de el CUIL, CUIT o CDI y el correo electrónico de contacto. ¿Cuál es el objetivo de este registro informático de denuncias? Justamente es a través de los recursos tecnológicos destinados a la registración, garantizar la respuesta permanente, ¿sí?, cuando hoy hacemos referencia a la imparcialidad del denunciante y la confidencialidad de la información para su tratamiento. Con esta implementación de la denuncia impositiva previsional, hoy también nace la implementación de Mi Liquidación Digital, donde se permitió que aquellos trabajadores del sector privado se encuentren hoy el empleador obligado a presentar libro sueldos digital, y si el empleado logra observar diferencias entre los montos percibidos, la liquidación de haberes, etc., puede hacer la denuncia bajo el enlace denunciar irregularidad ingresando con clave fiscal. La resolución 5737 no termina ahí. Cuando el empleado denuncia estas irregularidades, se van a cargar denuncias con código QR, denuncias con clave, denuncias por domicilio, y se va a notificar al denunciante de estas inconsistencias para que proceda a regularizar los presuntos incumplimientos. Y el denunciante, quien proporciona su correo electrónico y un número de teléfono de contacto, tendrá que completar datos adicionales requeridos por la aplicación según el canal utilizado y contar con la documentación de respaldo que avale la denuncia. La resolución 5738, vinculado a un régimen de percepción, nos recuerda que la resolución general 2126 ya había dispuesto ese régimen de percepción de IVA aplicables a sujetos que acrediten su condición, o sea, tenían que informar si eran responsables inscriptos, exentos o, por su condición, no alcanzados como monotributista.
siguiendo esta línea de simplificación normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y otros, se modifica la resolución 2126 del régimen de percepción, disponiendo que el adquirente, locatario, prestatario, va a ser calificado como consumidor final cuando el monto de la operación no supere 10 millones de pesos. Y esto se va a aplicar exclusivamente cuando el vendedor, locador o prestador haya declarado ciertas actividades que se encuentran en el clasificador de actividades económicas aprobado por la resolución 3537. La resolución 5739 se vincula a vales de almuerzo. Aquí se derogan 3 resoluciones generales que habían dispuesto regímenes de retención en impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado para comerciantes locadores de servicios adheridos a la provisión de vales de almuerzo o alimentos de canasta familiar, y se deroga también ese régimen transitorio de percepción de IVA para venta de carnes y subproductos derivado de la faena de hacienda de especies bovinas, bubalinas y porcinas para aquellos sujetos que no acrediten su condición de responsables inscriptos, exentos o no alcanzados. Como verán, este mes hay muchísimo para comentar y la resolución 5740, vinculado a un seguro de retiro y seguro de cese laboral, modificó la resolución general 830. Recordemos que la resolución 830 es un régimen de retención de ganancias cada vez que hay un pago, tanto de capital, ajustes, intereses, y estamos hablando de sujetos gravados por impuesto a las ganancias. Pero el decreto 847, que reglamenta el sistema de cese laboral, siempre que éste sea incorporado en los convenios colectivos de trabajo, otorga al empleador y trabajador la posibilidad de reemplazar el régimen de indemnización por antigüedad ante posibles despidos o interrupciones laborales, y a cambio se le va a generar un seguro de cese laboral donde tendrá que tener la habilitación de la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Y en qué atiene a la 830? Que la resolución general 830, que exige un régimen de retención, la modificación es que cuando el pago corresponda a indemnizaciones o al recupero de fondos de cese laboral a través de un seguro, los rescates por desistimiento van a estar excluidos del alcance de impuesto a las ganancias, por lo tanto no va a haber un régimen de retención. La resolución 5742, esta reemplaza y se complementa con la 5684. Aquí el organismo fiscal está reconociendo, ¿sí?, que los quebrantos no pueden actualizarse. Estos quebrantos se van a mantener a valores históricos porque la resolución 5684 instrumentó este plan de facilidades para aquellos contribuyentes que regularicen sus declaraciones de impuesto a las ganancias para periodos no prescriptos y que hubieran computado, que hubieran reconocido que aplicaron valores actualizados no procedentes o que hubieran alterado su imputación y hubieran rectificado las declaraciones. La 5742 también mantiene que si la rectificativa corresponde a declaraciones juradas de ganancias de ejercicios cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 inclusive, el quebranto tiene que computarse a valores históricos y ser corregido en la declaración original o rectificativa. Bueno, ¿qué es lo que hace la resolución 5742? Incorporó las multas. Multas materiales vinculadas con estas declaraciones rectificativas podrán ser incorporadas al plan. El máximo de cuotas se mantiene
en pago a cuenta y 36 cuotas, excepto sujetos que refinancien los planes para los cuales la cantidad de cuotas será de 120. Quienes hoy decidan rectificar también tendrán que hacer una presentación digital. ¿Para quién va la presentación digital? Para aquellos que hubieran aplicado ajuste por inflación a los quebrantos hasta el 1 de septiembre de 2025, presenten la declaración rectificativa antes de la adhesión al régimen pago a cuenta y cada cuota será como pago a cuenta, de 500.000 pesos. Este plan también establece que la adhesión para todo contribuyente por periodos no prescriptos podrá hacerla hasta el 31 de octubre de 2025. No existen restricciones a la cantidad de planes, pero si hablo de refinanciaciones, el sistema estará disponible a partir del 2 de septiembre, inclusive del año 2025. Ratifica que la adhesión a este plan se realizará hasta el 31 de octubre, pero incorporó también la regularización de anticipos, pagos a cuenta, multas que se apliquen ante la presentación de estas declaraciones rectificativas, y en este caso el plan se extiende hasta el 30 de junio de 2026. Por último, la comunicación 8299 de Banco Central de la República Argentina trajo como novedad la incorporación de cuenta corriente bancaria en dólares estadounidenses, donde en la cuenta corriente se van a poder girar fondos a través de cheques electrónicos, ¿sí? En tanto que la posibilidad de utilizar giros en descubierto estará sujeta a normas de política de crédito, y la cancelación de los giros en descubierto tienen que ser autorizados para poder efectuarse con fondos de esa moneda extranjera, pero siempre de libre disponibilidad para el cliente bancario. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, súper clara como siempre. Bueno, ahora vamos a pasar a la exposición de Romina Franco, que como ya les comenté, vamos a hablar de facturas apócrifas y todas las preguntas que tengan nos las van dejando en el chat y al final de la exposición mi compañera Lía las va a leer. Bueno, Romina, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias María del Rocío, Cristina, la verdad que escucharte ahí todo lo que sucedió en julio, la verdad el resumen que armaste, excelente. Eh, Excelente. bueno, la verdad que bueno, es un placer estar acá con ustedes de nuevo acá en el ciclo, estuve con otro tema y también en el año, estaba recordando en el año 22 estuvimos en septiembre allá por Mercedes, ahí con Rocío Mercedes, que sí, 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 sí que estuvimos exacto, sí, sí. este tema, así que estuvimos allá presencial. Bueno, este es un tema, la verdad, que bastante recurrente de consulta, un tema, digamos, de estudio profundo, porque, bueno, tanto del lado del fisco, que acá lo que siempre se tiene que poner en juego es que se pone en juego el tema de la recaudación, así que es un tema muy delicado con este tipo de contribuyentes que utilizan este tipo de estructuras, y por supuesto también de uno que está del otro lado. De parte de los contribuyentes, a veces lo que se cuestiona es el tema de la seguridad jurídica de este tipo de casos. Vamos a hacer un enfoque, vamos a ir de lo más conceptual, de lo más, digamos, básico para todos los que no conozcan el tema. Vamos a ir viendo también, que yo sé que con el material después les va a llegar una instrucción, que es la instrucción 1041 del año 19, que la acompañan, es la verdad muy interesante. Vamos a ver básicamente un poquito de lo que es la resolución, grandes temas, y vamos a estar viendo jurisprudencia. Vamos a ir viendo jurisprudencia tanto a favor del contribuyente como a favor del fisco. Igual, como este es un ámbito académico, queremos ver los grandes temas, porque acá es un tema de estudio muy interesante, ver los grandes temas que hay dentro de todo este universo que obviamente estas estructuras llevan a cierto tipo de contribuyentes a un delito que es la evasión, y por supuesto que eso
de ambas partes, tiene que tener una prevención para que no ocurra. Y de parte de los profesionales, por supuesto, tratar de evitar este tipo de estructuras. Aunque, por supuesto, obviamente lo hay, mismo después también a lo último, les comparto también una nota periodística de uno de los últimos casos que hubo en el Chaco, de una usina que estaba vinculada con una gente, digamos, que tenía este tipo de empresas fantasmas, y bueno, y ahí terminó preso el contador. Así que bueno, hay de todo para comentar y para compartir. Bueno, les voy a compartir el material. Ahí se ve bien. Genial. Perfecto. Bueno, como les decía, bárbaro, gracias. Como les decía, bueno, facturas apócrifas va a ser nuestro tema central. Yo, nada, me presento brevemente. Bueno, yo soy contadora pública egresada de la Universidad de La Matanza. Tengo varias especializaciones en la materia, derecho tributario, planificación fiscal, precios de transferencia. Me dedico a la actividad independiente, pero también todas las tardes me dedico a la consultoría profesional en la editorial R. que bueno, que muchos conocen. Y bueno, y también me dedico mucho a la docencia como Cristina en distintas instituciones. Lo que refiere acá a nuestro eje de estudio hoy es esta resolución, que es la 1041. Venía de otra antecesora, que era la que empezó a marcar un poco este tipo de cuestiones. Los objetivos básicamente de esta instrucción es, como acá les resumo, es que se agilicen los procesos de fiscalización, que involucren básicamente el tema de créditos, de gastos, que haya también una base confiable, que es la base confiable APOC, que después vamos a ver, quizás ustedes, uno que está del otro lado del mostrador, digamos, ve otras cuestiones de la página. Hay dentro de, digamos, lo que es la web de ARCA, hay una consulta que siempre se recomienda a todos los profesionales, a las empresas realizarlas, más que todo cuando también empiezan a trabajar con un proveedor nuevo que no lo conocen. Está la base APOC, y bueno, esta se nutre de distintos datos que proporciona el fisco, por supuesto, presentaciones de declaraciones juradas, la conducta fiscal, un montón de indicios, y esto por supuesto sirve para demostrar que realmente haya una actividad real y que no se estén simulando operaciones ficticias respecto a este tipo de estructuras que obviamente son muy utilizadas para, como les comentaba al principio, para cometer delitos fiscales. También, obviamente, con esta instrucción, lo que se trata también es simplificar y unificar criterios para el procedimiento de la carga en la base de datos APOC, que eso quizás va a ser lo que muchas veces los contribuyentes a veces cuestionan respecto a que sucede a veces que, por ejemplo, no sé, ahora nosotros estamos en 2025, hicieron una operación en el 2022, se incorpora a esta empresa delictiva, digamos, en el 2025, entonces después empiezan a llegar requerimientos a los contribuyentes porque hicieron transacciones con ese tipo de empresas, y obviamente no podemos decir que esto en todos los casos está mal, ¿no? Me parece que está perfecto este tipo de procedimiento. Después ahí, obviamente, el contribuyente tendrá que demostrar que realmente esas transacciones fueron genuinas, demostrarlas con los comprobantes, con remitos, con formas de pago y un montón de cuestiones más. Y bueno, hay muchas veces que, si bien el sistema con estos indicios carga a un proveedor nuestro, un contribuyente en la base APOC, puede llegar a defenderse, y por eso la casuística a veces sucede de estos casos que son incluidos, que digamos que tienen el ajuste porque el proveedor se incluyó en base a POC y muchas veces es posterior a la transacción que tuvo el contribuyente. Pero vuelvo a comentar básicamente que me parece que la verdad que
A mí me parece genial de que haya una base sistémica que también le dé un poco más de seguridad jurídica al contribuyente, y también que también lo vamos a ver más adelante, hay que tomar acciones de prevención, como pasan, por ejemplo, con la unidad de información financiera, lo que es UIT, todo lo que es lavado de dinero, que hay un montón de cuestiones que es bajo la frase, digamos, el emblema conozca a su cliente. Bueno, acá es conozca a su proveedor, así que hay un montón de tarea de parte de los profesionales de las empresas para hacer prevención de este tipo de situaciones. ¿Qué más nos trae esta instrucción? Automatizar la interacción de los sistemas CEFI, regímenes de facturación, regímenes de registración, y también el evitar, perdón, y base a POC, y también hacer los procesos más eficientes y evitar, por supuesto, como les decía, comprometer tanto el resguardo del crédito fiscal involucrado, y también, como les decía al principio, el bien tutelado acá es la recaudación. ¿Qué otras cuestiones más? También es dar claridad respecto a temas de plazos, de detección en que se emiten estas facturas apócrifas. Hoy también tenemos que saber que, gracias a Dios, con los cruces sistémicos, este tipo de cuestiones pueden ser fácilmente detectadas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya el universo de contribuyentes trabaja con facturas electrónicas, así que es muy difícil, digamos, realizar ese tipo de cuestiones, pero no podemos negar que obviamente que hay un universo que genera este tipo de situaciones, y por eso estamos en este caso de estudio. O sea, hay este tipo de usinas, hoy en día se siguen combatiendo. Yo sé que, por supuesto, hay departamentos específicos de investigación y fiscalización, pero bueno, gracias a estos controles sistémicos se pueden llegar a detectar más fácilmente. No es como antes, que era todo papel y era muchísimo más difícil de poder llegar a encontrar este tipo de sujetos delictivos. Luego también, bueno, se instruyen también procesos de procedimientos de investigación, fiscalización, para que se proceda a la caracterización de los casos, para que se pueda también cargar a la base, para observar también las áreas operativas respecto también a recursos o disconformidades por el tema de matrices de control, y también que se detecten por las áreas de investigación y fiscalización. Básicamente, digamos, son un montón de medidas para ustedes, para el organismo, para ver, bueno, cómo se tiene que ir trabajando esto. Así que, bueno, la verdad que es muy interesante. Eso es un pequeño resumen de como la primera parte, pero es una instrucción muy, muy rica en cuanto a contenido. Y bueno, digamos que les da las reglas a todo el personal que trabaja en el organismo, como para seguir el procedimiento de cómo manejarse. Así que a mí me parece apropiada, porque creo que siempre estando todo en escrito, y mismo los contribuyentes del otro lado saben que esto, por supuesto, existe, de tratar de evitar este tipo de cuestiones, porque uno sabe que se tiene que estar al cuidado de este tipo de situaciones. Y estamos hablando acá de, bueno, de esta base, de esta instrucción, y creo que también lo principal acá, que les comentaba al principio, ir a lo conceptual. Bueno, lo primero que tenemos que saber, bueno, ¿qué es una POC? Básicamente. ¿Qué es una POC? Bueno, es un factor común para la generación de créditos, de actos, de gastos, en donde estos usuarios con capacidad contributiva hacen un modus operandi, y existen este tipo de situaciones, como son usinas duplicadores de facturas, usinas de empresas desactivadas, usinas de una única actividad de venta, que es la venta de facturas, usina componente de un grupo financiero, digamos que hacen todo un juego intercompany con la finalidad de evadir impuestos, y también resistencia a fiscalización o sin capacidad económica financiera. Otro caso también, que es un caso bastante típico, es el de los prestanombres.
y también sujetos con irregularidades en la cadena de comercialización. Esto básicamente también está relacionado con otra resolución, que es la 2854, que es el archivo de información de proveedores. Es una consulta que, por ejemplo, la realizan los exportadores cuando tienen que pedir los recuperos de IVA, que es lo que es la RG 2000. Y digamos, mecanismo de factura POC tiene consecuencias y tiene efectos tributarios. El primero de los efectos tributarios está más que todo relacionado con el impuesto al valor agregado, que acá el primer cuestionamiento, o sea, tenemos un gasto, supongamos que estamos ante una situación real de APOC, hay una factura, me tomé este IVA en mi declaración jurada de IVA y es un crédito que no es genuino, que amerita impugnarse, así que la primera cuestión es impugnar el IVA, o sea, el contribuyente ahí va a estar obligado a rectificar en menos, no tomarse ese IVA. Bueno, hay que ver después su situación, si venía con saldo eh, a favor o no, saldo técnico o financiero, o si genera obviamente que nazca un pasivo con ARCA y tenga que hacer, por ejemplo, un régimen de facilidades de pago. También se impugna, por supuesto, al impugnar la factura, digamos, la contabilización de este gasto, también se impugna el costo computado para el impuesto a las ganancias. Luego también se reclama un impuesto especial, que es el de salidas no documentadas, que sería como una penalidad en este caso. Y luego también, por supuesto, está todo el régimen sancionatorio, que vendría a ser todo lo vinculado con la Ley de Procedimiento Tributario, la 11.683, y con la Ley Penal Tributaria, que por supuesto en esta instrucción que después les dejo para que profundicen, obviamente los funcionarios están digamos, en los casos que militen, están obligados a hacer la denuncia ante el juzgado penal económico correspondiente. Así que, sinceramente, dependiendo, por supuesto, del caso, esto no es meramente decir, bueno, me trae una consecuencia de rectificar IVA, rectificar ganancias. No, tiene una penalidad, salidas no documentadas, que es un importe alto, y todo el tema de las sanciones, y por supuesto lo peor es si esto avanza y va a la justicia penal, que ahí ya es la privación de la libertad. Como les comentaba también al principio, hay mucho por hacer respecto a esto, a los comprobantes apócrifos, y más que todo también a veces uno le sucede, que no sé, que a nosotros nos vienen a consultar, como les decía, a veces nos viene a consultar un nuevo cliente, una empresa, nos hace consultas, y esto es sumamente también importante para implementar medidas preventivas a la empresa, porque quizás puede pasar que esto, no sé, sea un acuerdo digamos, entre partes entre el sector, por ejemplo, de compras, que a veces sucede, un empleado de compras se contacta con este tipo de usinas, y quizás ahí después, bueno, la empresa se quiere como desligar, si bien obviamente ya esto mismo está establecido en la ley de procedimiento tributario, que el empleador es responsable por todo lo que realice su empleado. Bueno, tienen que haber, digamos, controles cruzados y medidas preventivas digamos, operar con este tipo de contribuyentes. Y bueno, y acá, digamos, es un pequeño punteo de acciones preventivas que se pueden llegar a tomar, como por ejemplo es que sean domicilios verificables, que se pueda, digamos, constatar y dejar constancia del domicilio, que haya un depósito, una sucursal, o sea, bajar su quit, que exista, pedir referencias bancarias, pedir informes financieros, que es básicamente el informe, lo que muchos conocen como el veraz, a ver, bueno, cómo es la conducta financiera del proveedor. Tener una referencia también de otros clientes del proveedor, chequear la web, chequear redes sociales, si existe, si tiene una página, mismo hoy en día con Google, si tiene alguna referencia, vieron el tema de las estrellitas, las calificaciones.
Siempre es importante también pagar con cheques cruzados o cheques propios, cheques no a la orden. Si hay cheques de terceros, tiene que haber su correspondiente endoso o, por supuesto, también la transferencia bancaria, por supuesto. Importantísimo, que acá lo remarco, que hayan recibos extendidos por el proveedor donde conste la forma de pago, porque a veces estas son cuestiones que en casos como comentaba que se introducen proveedores en la base APOC y después no se puede probar el tema de la operatoria y muchas veces sucede que mismo hay casos que no son admitidos, por ejemplo, porque se emitió el recibo. Entonces, muchos omiten esto y creen que no es importante y la verdad que siempre cumplir con toda la normativa acá de lo que refiere a facturación, respaldo de operaciones, nos ayuda ante una situación, por ejemplo, que tengamos un cuestionamiento de un crédito fiscal y realmente digamos, no, la verdad que fue genuina la operación, la puedo mostrar, acá el recibo nos puede salvar, por supuesto, de todo este tipo de cuestiones. Constatar la base APOC, que era lo que les decía al principio. Bueno, la base APOC yo ahí le voy a mostrar que está en la página de ARCA, se introduce la QUIT y se puede constatar si un contribuyente está o no en la misma. También el tema de la inscripción, que ya hace varios años la QUIT, digamos, la consulta de la QUIT dura de 15 días, bajarla. Aparte, hoy en día también uno puede decir, bueno, pero es hacer un montón de controles, papeles. No, esto tranquilamente pueden bajar el archivo en una nube. Muchos profesionales hoy en día trabajan con nubes virtuales, se puede bajar el legajo, eso también implementarlo en los departamentos de proveedores, de compras, la verdad que no es tan complejo hoy en día. Antes, bueno, uno tenía que archivar y obviamente los contribuyentes se resisten un poco al acumular papeles, pero la verdad que es súper sencillo y nos da una tranquilidad terrible a la hora, digamos, de la auditoría también impositiva. Em, Más allá, obviamente, también recalco que esto también tiene que ser pedido, más allá de que uno, digamos, esté analizando el tema POC por un caso puntual. Lo tienen que hacer porque tienen que hacerlo, digamos, por una cuestión ya de cuando están transaccionando con un proveedor nuevo y básicamente también para poder demostrar si la operación existió o si fue efectivamente prestado el servicio y esto que les comentaba, la constatación del domicilio y por supuesto por último todo lo que sea CAE, perdón, y CAEA, mostrar la validez del comprobante también en la web está, bueno acá los links para consulta y acá una pantallita. Quizás, bueno, a modo de comentario acá, yo justo lo consulté, por ejemplo, con mi propio quiz, que yo no estoy en base, un ejemplo. Lo que estaría bueno y que se viene planteando ya hace mucho de varios organismos profesionales es que ahí se indique quizás la fecha, porque como que uno tiene la pantalla acá, pero no sale ni fecha ni periodo fiscal a modo de mejorar esto, pero por supuesto ya esto es un indicio de que digamos, la empresa cuando empezó a transaccionar con un nuevo proveedor ya tomó estas medidas preventivas, así que está disponible, muchos la desconocen y creo que bueno, ustedes de parte del organismo tienen que seguramente solicitar este tipo de cuestiones, así que bueno, esto nada, funciona bien, es una herramienta más para guardar en el legajo de los proveedores. Después también algo referido con temas, digamos, actuales mismo de delitos informáticos, todo lo que es el phishing, en todo lo que es el derecho tributario moderno, todo, bueno, va evolucionando la jurisprudencia y, bueno, están estos comprobantes apócrifos que tienen como tres tipos de clasificación. Están las facturas apócrifas, las extrínsecas, que es cuando la factura o comprobante equivalente simula ser un documento oficial o autorizado por ARCA, pero en realidad no lo es. Es el comprobante, digamos, que no pasó ni por la página, ni por un web service, que es el que se hace a través, digamos, del sistema de gestión que se comunica con la página, o el facturador web del celular. O sea, simulan, hacen todos los códigos, números, pero es lo que
digamos, no es genuino. Después están las intrínsecas, que es cuando el documento es oficial, está autorizado por el fisco, pero las operaciones fueron inexistentes. O sea, no hubo un hecho, una realidad económica, no se vendió ningún mueble, ninguna cosa mueble, perdón, ninguna locación de servicio, nada. Es una operación ficticia, se hizo una factura, o sea, eh, sale, digamos, de un circuito legal, pero la operación no existió, pero se acompaña de esta documentación. Y después están las facturas apócrifas intrínsecas por el proveedor, que es cuando las facturas están debidamente autorizadas por el organismo fiscal, hay una operación de venta de bienes o prestación de servicios, pero no fueron realizadas por el proveedor que facturó dichos conceptos, sino por otro que quedó oculto. Así que tenemos todo este tipo de cuestiones respecto a los tipos de factura apócrifa, esta clasificación. Y bueno, y cuando se empezó a implementar todo este programa de phishing en el fisco, que mismo está en la página, que sucede mismo muchas veces con todo el tema de la mensajería, y muchos contribuyentes a veces también reciben correos electrónicos, bueno, nada más a modo de recordatorio vinculado acá con el tema que nos centra que es APOC, bueno, todo lo que es comunicaciones se encuentran en el domicilio fiscal electrónico, mismo cuando hay campañas respecto a APOC que dicen, de acuerdo a nuestra base de datos, se registran operaciones con un proveedor que está incluido en la base de proveedores no confiables, bueno, se da un detalle, un quit, se invita a rectificar, hay muchas las que se llaman las campañas de inducción básicamente, sí saber, bueno, y compartirles es que, bueno, esto nunca llega de un mail ni @arca, ni digamos de otro tipo de dominio, no, esto va a llegar al domicilio fiscal electrónico y también obviamente acá recordar, porque también sé que están de parte del organismo como de otros organismos académicos, que tenemos el deber de martes y viernes revisar el domicilio fiscal electrónico, tener mucho cuidado con esto por el tema de los plazos, así que acá todo se nos va a notificar, lo mismo en la aplicación de Arca Móvil desde el celular. Nuestra clave es personal y privada también para que nadie diga de decir, bueno, le di mi quit a tal persona, esa persona hizo facturas, las entregó en distintos lugares, no tengo nada que ver, no. Como la clave es personal y privada, esta no es una excusa para el contribuyente después si tiene no sé, una entrega de facturas, esto que les decía de la simulación de las operaciones, no hay excusa con esto, lo tienen que saber. No hay mensajería emitida por WhatsApp. Después, bueno, está toda la cuestión del secreto fiscal, el domicilio fiscal electrónico, bueno, el tema de los correos que les mencioné. Y en todo respecto a evitar estos delitos informáticos, bueno, siempre sucede también que si vemos que hay un caso que un contribuyente eh, sufrió este tipo de delito, encaminado a emitir facturas a su nombre y sin su autorización, tiene que denunciar el hecho, o sea, como que alguien me está usando el quit para emitir facturas, o sea, no me puede agarrar una amnesia y yo empezar a ver facturas que se emitieron, no, esto se tiene que denunciar. Lo mismo también sucede por el contrario, de que esto básicamente, ¿cómo lo podemos detectar en los servicios? Uno entra a la página de Arca a través de la clave fiscal, tenemos los servicios de mis comprobantes. Y en mis comprobantes se puede ir controlando y funciona súper bien. A lo sumo a veces una factura que se emitió hoy quizás la pueda ver mañana por alguna cuestión a veces de timing, pero funciona súper bien. Y mismo ver los comprobantes mismos recibidos, si yo estoy viendo que estoy teniendo gastos de un proveedor que realmente no conozco y que no tiene absolutamente nada que ver con mi giro, no sé, me dedico, qué sé yo, a fabricar, no sé, remeras y empiezo, no sé, a ver facturas, no sé, de insumos de medicinales, que no tienen nada que ver con mi rubro. Bueno, esto hay que denunciar. Y ahí Cristina también mismo dijo justo en las novedades ahí cómo se denuncia, todo eso, así que como que no hay excusa para este tipo de cuestiones, así que de parte del organismo también justo investigando el tema traigo algo eh, también que nos va a servir también para distintas áreas de los que nos dedicamos a derecho tributario, saber que esto existe y también
que sepan que también de parte del fisco se toman estas medidas preventivas y muchas veces también sucede que a veces me ha pasado estos últimos meses que nos llegan correos electrónicos como que tenemos una multa y que tiene que ingresar en este enlace. Bueno, tener mucho cuidado con eso porque después eso termina en delitos que se meten en la computadora, que se meten en las cuentas y es mucho más complejo. Así que bueno, tenemos todo esto que es la actualidad, todo lo que es la informática, los ciberdelitos, y saber que, bueno, que como comentaba, se pueden hacer las denuncias y si tanto sea de que emitieron a mi nombre y yo los desconozco, como que estoy recepcionando facturas que no me corresponden, denunciar todo, por supuesto, al organismo. Y bueno, y habiendo tenido este marco, este pequeño marco conceptual de lo que es esta POC, esta instrucción, estas cuestiones, también repasando un poco de los elementos de prevención, es importante también mencionar algunas cositas que no estaban en el material, pero algunos comentarios también. Frecuencia de las operaciones, evaluar el volumen o monto de las operaciones. Ejemplo, no sé, me manejo quizás en valores menos de 1 millón y de repente veo algo muy significativo. Bueno, eso es una alerta de que llama la atención también. La trascendencia para el adquiriente del producto o servicio que provee, como les decía en el ejemplo anterior, si yo fabrico remeras, no puedo tener compras voluminosas, no sé, de insumos medicinales, no está absolutamente relacionado con mi actividad. Bueno, el rubro de actividad que desarrolla el proveedor, atendiendo al riesgo asociado al mismo, la antigüedad y el origen de la relación comercial y también la condición de revista tributaria que posea el proveedor. Hay aspectos contables a controlar, societarios, operativos, aspectos de tesorería, esto que les decía, y vuelvo a repetirles, mucha gente se olvida de esto del recibo. Parece una cosa súper, digamos, redundante, pero es súper importante porque sigue vigente eso. La norma madre, digamos, de todo lo que es facturación sigue siendo la 1415 y ahí nos indica claramente que no es solamente la transferencia, sino también hay que emitir el recibo, es perder, digamos, 5 minutos más y quedarnos tranquilos de que esto está ok. Bueno, todos los aspectos impositivos que vimos, consultar la base APOC, lo del CAE, lo de la constancia de quit, y bueno, y también obviamente aspectos laborales y previsionales de, bueno, de controlar también si hay sectores que, bueno, que tienen un responsable a cargo, bueno, ir monitoreando si es un empleado en relación de dependencia, porque si yo no sé, soy autoridad de la empresa, o sea, tengo un cargo directivo, después, como les decía, voy a ser responsable totalmente de todos los hechos que haya hecho este empleado. Así que tiene muchos aspectos muy interesantes para hacer auditorías preventivas respecto a este tipo de cuestiones. Y bueno, ya adentrándonos un poco más en profundidad, vamos a ir viendo que van a haber cuestiones ahí mismo, como les decía en el principio, pueden ir dejando mismo sus consultas y después abrimos a debate. Traté, bueno, estos son fallos, digamos, los fallos como más emblemáticos, también Cristina me colaboró con algunos de los fallos, o sea, la idea fue también traer los que son los clásicos, quizás todo es relativamente nuevo, igual no traje nada muy antiguo, es un tema que está totalmente en vigencia y también traer lo último para que vean, digamos, también cómo es la tendencia mismo de la jurisprudencia. Bueno, tenemos el primer caso, que es un amparo y una medida cautelar, que es el caso de Flores José Antonio. Este fue del año 2019. Bueno, este fue en contra del contribuyente porque, bueno, él promovió una acción de amparo, lo habían incluido en el registro de base APOC y le habían bloqueado la quit. Bueno, fue por esta vía del amparo y básicamente acá fue también toda una cuestión quizás de procedimiento, que en este caso los magistrados interpretaron que el amparo no era la vía judicial idónea, dado que no se cumplen los requisitos que justifiquen su utilización, al no advertirse arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la conducta del organismo recaudador. Además, la sola mención en el registro APOC del contribuyente no resulta apta
para que sea revisada en instancia extraordinaria, ya que la decisión de AFIP no reviste el carácter de definitivo. Esto tiene, por supuesto, discusión judicial y puede ser revisada por instancia ordinaria con mayor debate y prueba. Así que saber acá que en este caso, bueno, después veremos el trasfondo de lo que hizo el contribuyente, pero bueno, en este caso fue vía amparo y el amparo no es, digamos, la vía. Yo no se los puse acá para no redundar, pero esto después siguió y en el 2021 fue a Cámara, volvió a Cámara y nada, y volvieron de nuevo a ratificar que lo que contestó acá la Corte Suprema estaba ok, así que nada, no veremos el fondo de la cuestión, pero bueno, la vía del amparo no es la vía eh, apropiada para poder cuestionar este tipo de situaciones. Después tenemos otro caso que es el caso Solga Jorge contra FIP, también otro amparo. Llegó a la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, esto es de la Sala Quinta, es un fallo de alzada del año 2018. En este caso, esta sala hizo lugar al recurso que interpuso el contribuyente, revocó la sentencia y admitió el amparo acá. Y lo interesante acá es un poco qué es lo que trae, digamos, lo rico de los fallos, no es por supuesto saber si le fue bien o no al contribuyente, es todo lo que nos deja, digamos, de doctrina, que es lo que quizás la instrucción no tiene, la ley no tiene, lo que quizás en la normativa o en la página no lo vemos claro. Bueno, lo rico es eso, lo que dicen acá los jueces en los fundamentos. Bueno, y acá, ¿qué nos dice uno de los que votó en este fallo? Que la decisión se encuentra sustentada, bueno, en la resolución 3832, que lo que aquí interesa, que se prevé para todos los contribuyentes inscriptos ante AFIP, que se puede verificar esta inclusión de la base de los contribuyentes no confiables, que comprenda los sujetos en que se haya constatado o detectado inconsistencias, ya sea con su capacidad operativa, económica, financiera, y que acá hay lo que se difiere también es la magnitud, calidad, condiciones que se exteriorizan en las declaraciones juradas, los comprobantes, o que reflejan que la operación que intentan documentar no es genuina, o sea, carece de todo este tipo de sustento. Así que en este caso, eh, se estableció que era condición para que restablezca, perdón, la quit, tener cumplido los requisitos, es de no estar incluido en la base APOC, que serían las bases de los contribuyentes no confiables, y que se presente una nota, bueno, esto es un multinota, a fin de solicitar el cambio administrativo. Y también habla que una empresa o persona física puede desarrollar actividades comerciales reales y al mismo tiempo incumplir con determinadas obligaciones fiscales. Y bueno, también refuerza, bueno, que el organismo recaudador posee de procedimientos para fiscalización, que esto, bueno, es el artículo 33 a 35 de la 11.683, que con la última reforma, bueno, tuvieron un par de cambios en el texto. Después está todo lo relacionado también con el procedimiento de la determinación de oficio. Después el artículo 31, el tema de la presunción sobre de pago de declaraciones juradas de pago de impuestos vencidos. Bueno, y también se pueden solicitar cautelares en virtud del 111 de la 11.683, y que la mera circunstancia de que el contribuyente pueda estar incumpliendo con parte de sus deberes u obligaciones fiscales en materia fiscal no constituye razón suficiente para disponer la limitación de la quit. Por esta medida, de carácter extremo, equivale a impedirle el ejercicio ilícito de cualquier actividad remunerada, obtener ingresos, y bueno, acá refiere también a otra causa que es FDM Management. Bueno, en este caso quizás lo que más, digamos, se cuestionó es el tema de restablecer la quit, pero
esto siempre va acompañado de dos cosas. Una cosa es el tema de estar incluido en la base de proveedores no confiables, que eso bueno, requiere toda una investigación, por supuesto, y en este caso, bueno, la Cámara le dio el ok al contribuyente para poder restablecer la quit y después, bueno, esto seguirá porque esto está en la Cámara, tiene que seguir, por supuesto, para que se defina el fondo todo, el fondo de la cuestión, básicamente. Otro caso este es uno de los casos también últimos y bastante interesante, es BZ, pero esta es una empresa, muchos conocerán, de productos cosméticos. En esta empresa se determinó de oficio impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, IVA, y se aplicaron multas por defraudación fiscal. Eh, Esta empresa de productos cosméticos había contratado una empresa para una refacción de un local, que suministró, perdón, materiales, con su servicio, prestó los servicios de mano de obra, bueno, que eran instalación, albañilería y otros tipos de trabajo. Y lo que en este caso, este origen fiscal, que se impugnó que estas operaciones realizadas con esta empresa Shepperton ya estaba incluido en la base APOC. Bueno, acá hay que ver, digamos, yo creo que quizás habrá fallado, como les mencionaba antes, todo el tema de las cuestiones preventivas, o sea, como que acá ya estaba incluido, o sea, no es que fue incluido después en la base, digamos, de proveedores no confiables. En septiembre, tanto la firma como el fisco, bueno, se interponen apelación. Respecto de la apelación, el fisco expresa a la Cámara, bueno, que no, que las manifestaciones vertidas no resultaban, digamos, idóneas para refutar la decisión. Y que concluye acá la Cámara, que cabe concluir efectivamente que las obligaciones fueron realizadas en carácter de gastos necesarios y las condiciones se encuadran en la autorización a deducir prevista por el artículo 80 del impuesto a las ganancias, que son los gastos para obtener, que es el artículo viejo, pero es gastos para obtener, mantener o conservar la ganancia grabada, habiendo el contribuyente probado que los mismos fueron efectivamente realizados, que se desestime la apelación de la demandada y que se confirme la decisión que venía del Tribunal Fiscal. También acá se pone en resalto que no es reprochable o cuestionable la conducta asumida por la actora respecto al proveedor cuestionado, dado que, por un lado, las irregularidades e inconsistencias detectadas al respecto al respecto por la fiscalización son ajenas al receptor de los bienes, y el otro, en cuanto a su obligación, se ciñe a verificar, que era como les mencionaba al principio, que la cuita esté activa, el tema del CAI, y que no se encuentre en base a POC cuando se celebre la operación. Bueno, acá cita también otro antecedente. Y continúa expresando que precisamente esta es la doctrina que emana del pronunciamiento de la Corte en la causa Wildon S.A. contra el Fisco, que es un fallo del año 2011 y que, bueno, se había aplicado también en otros casos similares. Bueno, y acá también dejo, digamos, esto es para los que tengan casos de estudio, que tengan que hacer algún dictamen, alguna cuestión, más que todo material para lectura de ustedes. Y también cita acá una frase de la Corte: nada encuentro en la ley del IVA y tampoco indican norma concreta alguna los representantes de la demandada que otorguen al fisco la posibilidad de condicionar la restitución del crédito fiscal al exportador al hecho que sus proveedores hayan abonado los respectivos gravámenes. No existe precepto alguno que subordine el derecho a restitución del IVA del exportador al cumplimiento de las obligaciones sustitutivas por parte de terceros. Y después habla, bueno, de cuestiones relacionadas con el accionar del fisco. Y respecto a esto, básicamente hay, bueno, pruebas periciales, contables, se llegó a concluir que realmente habían sido realizados
y que habían sido efectivamente documentadas. Bueno, este contribuyente con toda, digamos, su prevención quizás de algunas cuestiones, pudo llegar la Cámara a la conclusión que, bueno, se resuelve desestimar el recurso presentado por AFIP, se hizo lugar en la apelación de la actora y se revocó la decisión del Tribunal Fiscal y, bueno, y se dejó sin efecto las resoluciones que ajustaron IVAs y salidas no documentadas. En este caso, BZ. Después tenemos también otro caso, que es Rosas, que este es de Córdoba, de la Sala A del año 2019, Rosas Carlos Eduardo. Acá sí se hizo lugar al amparo, vieron, depende el lugar geográfico, algunos lo admiten, otros no lo admiten, por eso es variado, mismo algunos casos no fue bueno para el contribuyente, otros no fue bueno para el fisco. En este caso se hizo lugar al amparo. También se le había incluido en la base APOC, se le había inhabilitado la quit. eh, y bueno, y acá se cuestionaba todo el tema del debido proceso objetivo que está amparado en la Constitución Nacional. Bueno, y acá, digamos, se catalogó como inadmisible que se generen perjuicios al contribuyente, bueno, todo el tema de la relación jurídica tributaria y cuestiones que, digamos, favorecieron en este caso al contribuyente para que básicamente le reactiven la quit y seguir operando. Pero sí, también hay unas cuestiones para destacar que de las constancias eh, aportadas por la demandada, no surge el acto administrativo alguno dictado por autoridad competente que disponga dicha medida y en ningún momento y por ningún otro medio se le notificó al amparista la inclusión de su quit en el base de datos. Eh, Se rompe con la presunción de legitimidad del actuar administrativo. Debe tenerse en cuenta, bueno, que la administración, bueno, debe abstenerse de comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativa lesivas a un derecho o garantía constitucional. Bueno, más fundamentos, constitución, el principio del debido proceso. Y en este caso, me voy más para adelante, bueno, un poquito más de lo que fue la investigación en sí, bueno, todo lo que fue la limitación de la quit y terminan considerando admitido para el contribuyente este amparo. Después acá, bueno, otra causa, que esto creo que es una de las más emblemáticas, esta es a favor del fisco. Corresponde destacar en el caso que lo que motivó a la impugnación de esta es PI, según infracción, esta ya fue a penal económico, fue la sala B, número 4 de diciembre del 23. Acá se impugnó el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas de IVA. Fueron operaciones comerciales celebradas por un supuesto proveedor y que carecía de capacidad económica, patrimonial, financiera, operativa de realizar estas operaciones. Bueno, en este caso el fisco le incluyó la base APOC con posterioridad a las operaciones computadas en la declaración jurada. No demuestra la improcedencia de la impugnación de aquellas operaciones, que la firma no estuviera incluida en la base y que había carecido de capacidad operativa para realizar las operaciones antes de estar incluida en la base APOC. Bueno, se investigó esta organización, era básicamente, vieron cuando vimos que es APOC, bueno, en este caso era la creación y ventas de facturas apócrifas a nombre de sociedades comerciales constituidas con el único fin denominadas usinas. Así que era meramente, este es un ejemplo de lo que vimos al principio, lo cual habría desarrollado falsamente como la apertura de cuentas corrientes a nombre de las sociedades funcionales a la emisión de factura apócrifa con el fin de depositar cheques por los usuarios de aquellas facturas por montos consignados en la misma y de esta forma aparentar, o sea, como una simulación de pago, aparentar el efectivo
pago de estas obligaciones, inscripción también de sociedades en cooperativas de vivienda, crédito consumo y posibilidad de descuento de cheques. O sea, más allá de cometer el delito de ser una usina, también había toda una cuestión de trasfondo financiero de tipo de cueva financiera. Bueno, uno de los argumentos acá que me pareció también sumamente interesante, la instrumentación de un circuito bancario tendiente a la devolución a los usuarios del porcentaje de los montos de cheques depositados en las cuentas bancarias de las sociedades ficticias, que surgía de restar aquellos montos los porcentajes pactados por las ventas de las facturas apócrifas, la confección y la presentación ante AFIP de las declaraciones juradas impositivas de las sociedades ficticias, la atención de los requerimientos que eventualmente efectuase la AFIP, la elaboración de estados contables, informes de auditoría, certificaciones y otras cuestiones de índole contable relacionadas con las sociedades ficticias con la finalidad de darle una apariencia de realidad. O sea, acá se impugnó toda esta cuestión y, por supuesto, salió desfavorable para el contribuyente. Pero acá es el típico caso, como veíamos al principio, de estas usinas que la única, digamos, actividad que tenía acá era vender facturas apócrifas, básicamente. Después acá tenemos otro caso también que es relativamente nuevo del año pasado, es el Molino SRL, que esto fue con recurso directo y esto llega a la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativa Federal, la Sala 2. Bueno, en este caso se rechazan acá el planteo opuesto por la actora, se confirman distintas resoluciones que, como veíamos al principio, las consecuencias fiscales, ajuste de ganancias, salidas no documentadas e IVA, resarcitorios, las multas, pero después, bueno, se revocó únicamente una multa ahí de ganancias y de salidas no documentadas y se distribuyeron las costas. ¿Y qué valoró acá el juez administrativo? Las irregularidades advertidas en la instancia fiscalizadora respecto a los servicios de flete facturados por los proveedores impugnados. Acá un paréntesis, y sucede muchas veces, a mí me consultan mucho, que hay muchos casos acá de estos casos de fletes que son simulaciones. Utilizan a veces también mismo, bueno, en este caso monotributistas también, para falsificar este tipo de operaciones. Y en este caso, bueno, eran servicios de flete que abarcaban del 2005 al 2009, o sea, fue bastante extenso, 4 años, y concluyó que el accionar de la firma actora consistió en utilizar a estos sujetos, a los que califica como prestanombres, vieron que al principio les decía los prestanombres, bueno, sí, eran prestanombres, cuya única actividad era la de simulación de operaciones y la emisión de facturas apócrifas a los efectos del cómputo de las operaciones improcedentes, añadiendo que corresponde establecer aquí que lo único que se pretendió al solicitar la inscripción de estos sujetos fue disfrazar la realidad, que no la desconocía el titular, y la que salió a la luz ante las tareas de fiscalización llevadas a cabo por uno de los prestanombres. Así que, como vemos, vieron, hay algunas cuestiones que quizás realmente acá sí es un mal proceder de parte del contribuyente y acá vemos también el reflejo de una buena investigación de parte del fisco y se llega al fondo de la cuestión que realmente acá se encontró con esta situación de estos prestanombres. Pues otra causa también de hace 2 años, esta es la causa Nestlé. Esta es una causa relacionada, bueno, con esta empresa que muchos ya conocemos, con un tema de una compra de unas harinas, se estima el recurso interpuesto por la demandada, se confirma la sentencia del Tribunal Fiscal, bueno, se imponen costas a la demandada. Eh, Básicamente habían varias resoluciones, volvemos siempre a lo mismo, ganancias, salidas no documentadas, IVA y el tema de multas y digamos, de defraudación, artículo 46 y 47 de la 11683.
era sobre harina de soja, que no me acuerdo, sí, harina de soja. Se impugnó estas operaciones con estos dos proveedores que fueron calificados como apócrifos. ¿Qué es lo que se detectó acá? Que la imposibilidad de localizarlos en los domicilios fiscales declarados y también la vinculación de los accionistas y directores con otros proveedores que estaban incluidos en base a POC y que carecían de capacidad económica, y también por tener alguno de ellos una situación económica que no era acorde con el desempeño de las tareas de dirección que declaraban. Así que este caso también es muy interesante porque eh, los fundamentos acá de, digamos, de la, de la Cámara se basaron básicamente en el accionar también de lo que fue el Tribunal Fiscal, y en este caso eh, se analizó toda esta cuestión de no ubicarlos en los domicilios, y todo este tema de la falta de capacidad económica de las empresas. Otro caso también es Chrysler Argentina, que bueno, que hoy es Mercedes-Benz. En este caso era una situación, bueno, de esta empresa automotriz que, bueno, muchos conocemos, con un canje de cereales. La actora no, en este caso, la actora no logró rebatir con pruebas fehacientes las conclusiones a las que arribó el fisco y que fueron fundamento de la resolución apelada. Las operaciones fueron realizadas por operaciones que eran facturas, digamos, impugnadas. Esto era un canje de cereales, basado acá en una RG que es la 1394. Y lo que, digamos, esto, tanto el anterior como este, son fallos súper largos, son como 30 páginas. Yo resumí las grandes frases. Lo que se discutía era si la venta de cereal u otras oleaginosas efectuadas por los proveedores cuestionados, a la vez compradores de vehículos de la actora, fue realizada efectivamente por tales sujetos o por sujetos desconocidos. Digamos, metieron un canje y había también una venta de vehículos. Y bueno, en este caso, obviamente, se le dio la razón al fisco porque no se pudo defender. Eh, no se los envié, pero bueno, si a alguno le interesa, estos son fallos super, estos me los proveyó Cristina. Son muy interesantes, pero bueno, era como para comentarles que, bueno, no siempre el contribuyente, digamos, tiene la razón. Hay muchas cuestiones de trasfondo, o sea, como que está medio como empatada la cuestión, pero lo que siempre, digamos, queremos eh, perseguir con este tipo de cuestiones es ir teniendo todas estas cuestiones de prevención, de medidas de control, de auditoría, de que la importancia de la documental, ya sea, bueno, que estamos en este caso de POC, como cualquier tipo de fiscalización, siempre tener muy en cuenta todas las medidas que tenemos que tener como prevención y como, digamos, rutina en las transacciones con nuestros proveedores, en este caso, porque estamos hablando de facturas a POC y también el circuito de pagos, por supuesto. Bueno, y con modo ya de ir cerrando la cuestión, y ya después vamos a pasar al debate. Bueno, estuvimos viendo muchas causas judiciales. La vía procesal para la exclusión de base a POC es básicamente, bueno, esto es un acto administrativo. Tienen el recurso del artículo 74 de la 11.683, y por supuesto siempre tienen el proceso judicial de impugnación del acto administrativo que vimos. En algunas jurisdicciones admiten el amparo, en otras no, y bueno, pueden trabajarlo en el Tribunal Fiscal, Cámara, y mismo lo puede llegar mismo a la Corte. Y acá también referenciamos la supletoria, que es bueno, la ley de procedimiento administrativo en el artículo 23, que esto por supuesto, es un acto administrativo de carácter individual. Después, bueno, algunas cuestiones acá relacionadas con el profesional también.
Eh, en cuanto al principio de lesividad, como bien, no puede haber una intervención punitiva cuando no hay afectación de un bien jurídico ajeno, y en cuanto al principio de culpabilidad, no pueden imputarse acciones prohibidas si la persona no ha tenido la posibilidad de prever el resultado de su conducta o si les ha sido posible conocer la conminación penal de ella y adecuar su conducta al derecho. En principio tenemos que tener presente que quien no sea contribuyente, empleador, agente de retención, no puede ser autor porque se necesita una condición especial, y el contador no se le puede atribuir responsabilidad penal por el solo hecho de contar con ese título. No puede haber una atribución de responsabilidad en forma automática u objetiva. Y acá lo remarco porque, bueno, si bien uno, estando de este lado del tema de la asesoría fiscal, eh, trata, digamos, de cuidarse también mismo cuando uno, como les decía, es contratado por un nuevo cliente, muchas veces hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones porque denuncian y obviamente denuncian a la empresa y denuncian al contador. Bueno, esta es un extracto de un fallo de corte. Mismo está en un libro acá que yo hice la referencia, que está el juez Zaffaroni del año 2000. No se le puede aplicar directamente el derecho penal al contador, lo cual no significa que en todos los casos sea así, o sea, pero bueno, tenemos que tener la postura de los dos lados, y yo también mismo les traigo a propósito esta otra novedad que fue la que les comentaba al principio, acá que es un recorte periodístico, que bueno, que en este caso sí tenía culpa el contador. Bueno, fue un caso acá, el último que yo vi, por lo menos también mismo en la televisión. Había una asociación ilícita en Chaco y había una red de facturas apócrifas, y realmente acá la cabeza sí era el contador, y estaban relacionados con unos piqueteros locales y figuras políticas ahí de la provincia del Chaco. Y bueno, era una usina de facturas truchas por más de 500 millones de pesos. Bueno, el contador se terminó entregando porque, bueno, en este caso, como les decía antes, si bien uno siempre defiende la profesión, uno siendo contador no puede ir contra el defender, en que muchos, por eso digo, no todos, por supuesto no puedo poner las manos en el fuego, pero la mayoría que nos dedicamos a derecho tributario, somos estudiosos del tema y tratamos de cumplir con todo para que nuestros clientes, los contribuyentes, eh, cumplan con su deber digamos, de abonar los impuestos, que el fisco cumpla con su deber de recaudación, y nada, que sea una relación armónica. Pero por supuesto hay casos, como fuimos viendo con los casos de la jurisprudencia, que sí, que hay gente que se dedica a este tipo de delitos. Bueno, y en este caso, por eso lo traje medio que a propósito después del otro, es que bueno, este fue el último caso que se mostró en la tele, todos, y que bueno, y que el contador creo que la semana se entregó. Así que bueno, nada, de mi parte acá ya el material, y bueno, y ahora voy a pasar a mirar un poquito el chat, las preguntas, a ver si hay algo. O Bueno, si no, no sé si se pueden habilitar, Cristina, el micrófono también, si quieren sí, alguna. sí, sí, sí. Bueno, acá hay alguien Bueno, muchas orgullo en la mano. gracias. No, por Muchas favor. gracias, Bueno, Romina, muy interesante, especialmente este tema para todos los compañeros que están en áreas de fiscalización, que siempre se encuentran con este tipo de comprobantes o con usinas, ¿no? Así que bueno, vamos a abrir entonces a las preguntas que va a ir leyendo Lía, así que dale. adelante, Lía. Bueno, hola a todos. Más bien preguntas, voy a decir los nombres de los compañeros que pueden hablar. Daniel Van Laque, Flavia Brigo, pues no entiendo lo que preguntaste, Flavia, y Gabriel Gómez, si están en sala. Me Sí, parece que yo no. acá estoy. ¿Cómo eh, andás, Lía? todo bien, ¿vos? Preguntá, Hola. Daniel, ¿cuál era tu inquietud? Sí, ¿Y No, para porque no, yo, quién? yo respondí una inquietud de María José, que habló antes que yo. no, pero al principio comentaste algo que está bueno que lo comentes. Vos que venís de Fisca. Eh, no, que María José hablaba que en jurídica le llegan recursos diciendo que la inclusión en base a POC
del contribuyente fue posterior al momento que se utilizó la factura o se hizo la supuesta operación o operación real, no sé. Y yo le comentaba que desde fiscalización es lo que nos topamos habitualmente y que tiene dos aristas, por lo general, en la experiencia que uno tiene. Vos tenés que deberíamos como organismo poder poner desde cuándo se transformó en APOC, porque muchas veces son empresas que vienen con una trayectoria de empresa buena y de repente se fundieron y con los últimos manotazos de Bajones. ahogado hicieron un destrozo. Entonces, si nuestra fiscalización preventiva pudiese poner en la base APOC esa APOC desde el inicio de su actividad o desde el año 2019 o desde el 2024, al contribuyente le daríamos una seguridad jurídica mayor. Por otro lado, todas esas defensas, tanto nos pasa a nosotros dentro del expediente de fiscalización, como en la etapa de revisión y recursos, eh, hay una defensa muy exacerbada del profesional interviniente, sea contador o sea abogado, acá no hay distingo, cuando dentro del armado que se hizo de la empresa, se le ofreció para reducir la carga impositiva al contribuyente la posibilidad de, yo tengo unas facturas que te van a servir y tienen garantía. Eso es lo que por lo general se le dice al contribuyente. Entonces, el contribuyente cree en ese asesor, le permite meter esas operaciones y luego, claro, es como ir a decirle que tiene mal el cálculo de ajuste por inflación. Es un error que debe asumir el propio asesor del contribuyente, ¿no? Con lo cual, se generan unas discusiones muy verborrágicas y de mucho más sentimental que de hecho y prueba, digamos, ¿no? Y después, yo no soy nadie para sugerir conductas, pero cuando uno mire los fallos, tengo 35 años en la parte de fiscalización y 25 de supervisor. Cuando uno mira fallos, sea en la etapa que sea, contencioso, corte, es bueno leer el fallo completo. Nunca miren el sumario, el resumen. Si bien puede servir para saber que se trata de facturas apócrifas, pero nos pasó, creo que en la sala está mi inspector de muchos años, Federico Zárate, experto en este tipo de materias de determinar apocrificidad. Nos pasó siempre que cuando uno va a leer fallos, muchas veces se encuentra que el fallo sale en contra del fisco por la inacción o la falta de la acción completa de la prueba. Entonces, nosotros que laburamos de este lado del mostrador, como dijo la doctora en su exposición, sabemos que muchas veces el inspector no maneja un caso, maneja 18, 20 casos. Y la colección Uy, se de cortó. pruebas, si yo no la puedo hacer en una instancia, voy a terminar perdiendo. Entonces, es un problema de cada jefatura de división o jefatura de región decir, no, sigamos investigando porque esto realmente corresponde hacerlo así, por más que tengamos que movernos al otro lado del país, ¿no? O sea, tendríamos que estar coordinados como para hacerlo. Eh, y existen maniobras mucho más complejas que la que habló la doctora, que nos ha tocado verificar, en el cual existe todo. O sea, está absolutamente, hasta hemos tenido la prueba frente a un escribano público donde el supuesto persona física APOC, o persona humana APOC, declaraba que esas operaciones las había hecho. Y terminamos metiéndonos en la cuenta donde se hicieron transferencias, o sea, la empresa que usó la factura hacía transferencias a esa cuenta para justificar el pago, se hacía la retención, se hacía todo. Y resulta que después la sacada de plata era en efectivo y volvía a la empresa, digamos, hacía un retorno hacia los socios. Por supuesto que eso estaba ligado a una maniobra mayor, que era licitación pública con el Estado Nacional, ¿no? O sea, son mega maniobras. Pero básicamente ese era el aporte que yo quise hacer cuando María José puso que el contribuyente se defendía o venía a plantearle el hecho de que cuando yo operé estaba todo bien, yo controlé la base a poco y no estaba. No, porque el fisco tiene 5 años para fiscalizar y en esos 5 años yo puedo determinar
si esto pasó o no pasó. Ahora, creo como, digamos, equilibrio, que debiéramos poder decir desde qué momento el contribuyente dejó de ser un contribuyente confiable y pasó a ser una POC. Gracias por dejarme hablar. No, gracias a vos. Gabriel Gómez, ¿querés comentar tu caso? Sí, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches. ¿Se me andás? escucha bien? Sí, Sí, perfecto. sí. Bien. Es muy sencillo y parte ha sido respondido un poco con la exposición. Eso es un caso de la práctica real, es decir, un contribuyente que ha sido incluido en base a POC por el área de fiscalización, usina sin capacidad económica, eh, con causa penal. Y la causa penal lleva el nombre casualmente del proveedor APOC. El contribuyente presentó en su momento la solicitud de la exclusión de la base APOC y directamente yo hice consultas al área penal, como menciona la instrucción que tenemos, y en función a lo que me respondieron en su momento, yo directamente me la jugué y dije, bueno, que tenía que seguir estando en la base APOC. Vuelve a presentar el contribuyente un año aproximadamente después, otra vez el trámite de solicitud de la exclusión de la base APOC, alegando que había modificaciones en la causa, que le estaba suspendida la causa penal por el juzgado, obviamente, hasta que terminara de pagar el plan. Es decir, cosa que es una novedad porque desde el área de fiscalización se había como denegado o dejado como una liberalidad que si él quiere pagar o puede pagar, que lo haga, pero es una forma de darle entidad al proveedor APOC, ¿no? Que pueda pagar los impuestos que debe por la maniobra, de haber participado de una maniobra. Así que hice otra vez las consultas a las áreas jurídicas, como dice la instrucción. Siempre hubo dictámenes de jurídica, de penal, diciendo que... otra cosa que decía el contribuyente, que la FIP había apelado esa presentación que había hecho el contribuyente, o sea que todavía estamos en veremos en la causa penal. Y desde las áreas penales me dijeron que bueno, que estaban las actuaciones de contencioso para ser consultadas. Yo soy de investigaciones y realmente mi temor era abrir una fiscalización y poner en riesgo la causa penal. Con lo cual finalmente lo mandé a fiscalización para que no parezca que yo siempre deniego la solicitud del contribuyente, mencionando que se debe estar en contacto con las áreas penales, casualmente con contenciosos, para no hacer peligrar la causa penal. Es decir, hasta qué punto un contribuyente que en periodos pasados participó de una maniobra, desconozco, no fue mi caso, desconozco si fue un prestanombre, si le robaron la identidad, si no sabía lo que hacía, si aparentemente una persona bastante humilde que ha sido utilizada, aparentemente. Por lo que uno puede ver y por las manifestaciones de la gente de penal que la observaron a la persona. ¿Hasta qué punto mandarlo a fisca, que se genere la apertura de una orden de intervención? Estoy yendo en contra de lo que puede decir el juzgado. Ese era mi gran temor. Finalmente lo resolvimos, lo mandamos a fiscalización. El curso de hoy me sirvió, yo realmente estaba bastante temeroso de eso y fue como pasarle un poco la bola a fisca. Dándole la prevención de que consulte a contencioso. El contencioso le va a decir, mira, no hagas requerimiento porque nosotros estamos en tal o cual postura y seguramente ellos les sabrán decir y quizás lo denieguen porque la misma área de fiscalización fue la que lo incluyó en la base APOC. Y esa misma área de fiscalización quizás se nombre a otros funcionarios, tengan que ver la situación actual del contribuyente, ver a qué actividad se quiere dedicar, si quiere ser costurero, albañil, qué capacidad operativa tiene para de acá al futuro poder trabajar, poder sacar una quit, que es lo que alega, ¿no? Por eso mi pregunta era cuando alguien está incluido en la base POC pasa a ser un muerto civil tributario, que nosotros no le podemos, digamos, habilitar nunca la quit, por lo que dijo la doctora. Evidentemente hay trámites preventivos. Yo creo que esto seguramente termine en la justicia, porque no sé, tendría que jugársela realmente un funcionario para habilitarlo y después obviamente seguir y hacer un seguimiento de ese contribuyente, que puede llegar a resultar complicado
porque en esto se mueven muy rápido, pasa un año, pasa dos y lo vuelven a utilizar. Mi olfato me dice que puede tirar por ahí, pero también puede ser que la persona necesita hacer trámite, necesita un quit habilitado. Era llevarles por eso mi inquietud. No sé, no creo que tengan obviamente una respuesta porque es muy particular, pero saber sus opiniones o si han tenido casos parecidos o qué opinan al respecto, nada más. No una respuesta definitoria, ni en especial las instrucciones no las nombro porque son privadas nuestras, pero bueno, ya creo que las conocemos todos. Eso nada más era contar mi caso. Otra cosa más para otros colegas que puedan tener presentaciones digitales de este tipo. Me llamó la atención que cuando uno entra a la presentación digital sale en una especie de icono naranja que dice sujeto a silencio positivo, que está por los decretos y por los anexos. Bueno, obviamente este trámite está exclusivamente excluido. Yo no sé si eso que sale ahí es aplicable o no, o es solamente un aviso y nada más. De ser así, quizás es un error que haya que corregir, porque no me debería salir el mensaje ese. Lo que pasa es que, claro, el sistema no sabe de qué trata la PD. Esas dos cosas, una bien prácticas que fueron de mi caso. Nada más. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Y bueno, y Flavia Abrigo, que no sé si quiere hablar y si no leo lo que consultó. Yo si querés le puedo responder algo a Gabriel, ¿eh? Dale, bueno, dale, gracias, dale. Daniel. ¿Cómo anda, Gabriel? Mirá, como supervisor de Fisca, creo que hiciste lo correcto, aunque me acordaría de toda tu familia durante un mes, por lo menos. Porque Exactamente. evidentemente el zapato le aprieta a otro. Más allá de eso, fiscalización no puede resolver nada si jurídica no le da el ok. O sea, Correcto. yo tengo que ir a preguntar a jurídica y hasta que no, porque ¿sabés qué sucede? Esa persona está en un juicio por lo que pasó. Entonces, si vos hoy lo sacás de la base APOC, Claro. tenés que hacer una mención de que, ojo, que todas las operaciones entre tal periodo y tal periodo, si la justicia condena, son malas. Entonces tenés que tomar ese recaudo en la base APOC cuando lo sacás para dejar escrito que hubo una causa y que de tal a tal momento esa persona está mal. Después sí habrá que empezar con facturas M, que le retengan todo y qué sé yo. Pero hasta que a mí jurídica no me diga sí, tiene que levantarle la POC, yo no se lo levantaría. Y a ver, y creo que en tu caso, desde investigaciones, interpreto que no te quedaba otra. O sea, porque si vos no haces correr el trámite, es como que vos estás decidiendo que siga en la POC y no es tu rol. Sí, sí. ¿Me entendés? Y casualmente mi temor era abrir una inspección, porque digamos, con una causa penal abierta estoy abriendo la Sí, está inspección. bien, pero a Pero ver, creo que no, eso no, a ver, no va a generar problema. la, Mm. No, porque fiscalización lo que va a hacer se va a preguntar a jurídica, va a esperar que Claro. se venzan los plazos que tiene para fiscalizar, porque no te olvides que hoy la orden de intervención está dentro de la ley de procedimiento, con lo cual tengo un plazo y si no estoy incumpliendo una ley. Y cuando yo llegue al final, lo devolveré al caso sin interés fiscal, diciendo que se deberá esperar el pronunciamiento que haga el juzgado tal, y bueno. Cuando jurídica lo defina, te volverá a avisar a vos y vos volverás a generar otro caso. Pero por ahora no le veo que el organismo le abra la quit así tan fácil. No creo, no creo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. No, por favor, Gabriel. Bueno, Flavia Abrigo consulta. Consulta de quebrantos para casos anteriores a la RG 5742 y 5684 artículo 2. Un contribuyente que presentó ganancias original 2024 historizando quebrantos periodos anteriores. ¿Puede incorporar al plan el saldo a favor del fisco de la declaración jurada 2024 por el artículo 2, inciso B? Cómputo quebrantos valores históricos son declaración jurada original no rectificativa. La pregunta es para mí, yo igual le contesté por privado a Flavia, y esto creo que sirve para todo el mundo. La resolución 5742 expresamente permite que si el cierre fue entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025
y sean originales o rectificativas, puede incorporar el saldo de esos quebrantos porque no los había computado dentro del plan, porque en realidad es para pagar la deuda, ese plan de facilidades específico, porque es únicamente para quebrantos, no es para otro tipo de deuda. Y por otra parte, mientras escuchaba a Daniel y a Gabriel respecto de factura apócrifa, aquí pongo una duda en escena que si bien están atados a los procedimientos de la instrucción general, acá estamos violentando un principio constitucional que es el derecho al trabajo. Por eso nosotros tenemos resoluciones generales con factura M. Me extraña que jurídica no les habilite, porque si está suspendido, la justicia se toma años en resolver. Entonces, ahí jurídica es quien debe, a través de contencioso, presionar para que den una respuesta, quizás no lo retiren de a poco por un tiempo, pero, sin embargo, podrían autorizar factura M, le retienen, como dijo Daniel, el IVA, le retienen ganancias y de esa manera evitan el incumplimiento, pero esa persona sigue operando. Ahí, si nosotros mantenemos ese silencio, hay que ser cuidadoso de no incurrir en una violación al artículo 14 y 14 bis de la Constitución. Yo les digo, cada uno tiene como un estanco donde se puede mover, pero resguarden su responsabilidad y cuando elevan los informes, planteen esta inquietud para que jurídica, cuando recibe el expediente, defina. Porque si no, es cómodo para el que está sentado atrás del escritorio y no va a tener vínculo, que no va a tener que recibir al contribuyente histérico, llorando o gritando, decir, no, no, hay que esperar. ¿Me entienden? O sea, vean esto desde la responsabilidad, porque mañana Gabriel le deriva vía dirección regional una orden a Daniel o a su equipo y el contribuyente hasta puede iniciar una acción por habeas data donde responsabiliza al funcionario actuante que no resuelve. Y no es que no resuelva, en realidad está atado por instrucciones de trabajo. Entonces me parece que esto, yo les digo, fui inspector en alguna época, lo escriban en sus informes, que alguien resuelva. No se queden solo con lo que la instrucción dice. ¿Por qué? Principio de legalidad. Y segundo, principio del derecho al trabajo. Se los tiro Correcto. como idea. Correctísimo, Cristina. Coincido 100%. Gracias. Bueno, no hay más nada que contestar, así que nos vemos el 18 de septiembre en la sexta jornada ya de diálogos tributarios.